Abrimos la siguiente mesa, que se llama The Best of ID Week, o lo mejor de la Semana de Enfermedades Infecciosas de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas. Les damos las gracias por venir y le damos las gracias a la Sociedad Argentina de Infectología y a la Asociación Panamericana de Infectología por poner este tema que a mí en particular, me resulta muy interesante, teniendo disertantes tan importantes. Me acompaña como coordinador el doctor Raúl Istúriz, que no necesita presentación, pero me obligan a hacerlo. Es expresidente de la Asociación Panamericana de Infectología. La doctora Laila Walk-Coburn, que es profesora asociada de la Universidad de Emory. Y el doctor Max Brito, que es profesor de medicina de la Universidad de Illinois. Les recuerdo que por la aplicación que tienen en el celular, la aplicación del Congreso, al final pueden enviar preguntas. Van a tener la opción de hacerlas personalmente, pero me parece más práctico usar la aplicación. Bueno, comenzamos. Gracias. Hola, buenas tardes. ID Week era antes del Congreso de IDSA, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Y IDSA se toma sus congresos muy en serio. Ellos tienen, yo he participado durante 4 años, un comité que se llama el Program Committee, que elige a las personas y a los temas que van a ser vigentes en el próximo congreso. Normalmente se reúnen en Washington. Y es un comité grande, notable en cuanto a la composición, porque tiene prácticamente todas las disciplinas y gente muy destacada de cada una de esas disciplinas. Por eso a este simposio se le llama The Best of ID Week. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar lo que se presentó en ID Week y pedirle a 2 destacadísimos y brillantes colegas que son originalmente de Latinoamérica, pero que en este momento trabajan en los Estados Unidos, que nos hagan un repaso de lo que ellos consideran lo mejor de lo que ese grupo de programa eligió. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Mil gracias, Laila. El podio es tuyo. Muchas gracias. Es un placer estar aquí en Buenos Aires. Y como dijeron, el ID Week, bueno, parte de conflicto de interés o conflicto de interés pasado, formé parte del comité del programa durante 3 años y somos como 100 personas que nos reunimos y es realmente una tarea magnánime de hacerlo, porque estamos poniendo casi 200 simposios, talleres para una cantidad de alrededor de 8,000 a 10,000 personas, o sea que toma mucho tiempo, pero es algo que tenemos muchos beneficios y eso es hecho bastante de mi carrera en los últimos 10 años con el ITSA. Lo que les voy a presentar es del año pasado y quedamos en un mal año porque ID Week 2023 es exactamente dentro de un mes. Entonces realmente vamos a presentar cosas que ya se vieron, hay cosas que se vieron, estudios que ya fueron también propuestos en ECMID en abril y se van a ver tal vez esos estudios ahorita en el ID Weekend del 2023. Estos son mis conflictos de interés. Y este va a ser mi esquema. Hice un popurrí de viendo qué había. A Max le quedó más fácil porque él escogió solo VIH y a mí me tocó hacer todo. Y todo es como 90%. Entonces traté de ver cosas que estaban pasando y que todavía están pasando hoy. Uno son estas enfermedades emergentes. Bueno, obviamente el COVID seguirá con nosotros y seguirá con nosotros por muchos años, como ha sido la influenza, pero saliendo de la pandemia todavía toma un gran papel con nosotros. Polio, que hemos tenido problemas de polio en los Estados Unidos y lo estamos viendo como una enfermedad emergente. En ese también diría yo que serían otras enfermedades que son prevenibles con las vacunas y por la baja tasa de vacunación y la antivacunas hemos tenido problemas, y el MPX o viruela símica, y usamos ahora esta nomenclatura. De las bacterias
No hice los gram negativos porque acaban de tener ustedes ahorita los 10 mejores artículos de gram negativos que el doctor David Van Duyn habló. Entonces traté de ver un poquito más de los gram positivos. El doctor Vance Fowler iba a estar con nosotros, pero lamentablemente hubo un fallecimiento, su madre murió y no pudo acompañarnos. Entonces voy a presentar algo que me dijo que tuviera que recalcar. Infecciones del tracto urinario, que es el pan de cada día de nosotros, especialmente ahora, qué es lo que se puede hacer, y realmente es una educación. Hablar un poco de trasplante, que ese es uno de mis intereses. Yo hago medicina tropical en pacientes inmunosupresos, o sea, VIH, y en trasplante en Emory, y misceláneos, cosas que estamos agregando al programa de IDWeek que creo yo que son interesantes, pero además tienen una presencia ética, y algo que también me promueve mucho es las mujeres en infectología. Entonces, en enfermedades emergentes quería recalcar un estudio, y ese es el estudio ACTIV-6, que es un estudio randomizado, aleatorizado, doble ciego, placebo control, que se hizo para ver qué medicamentos se podían reutilizar para el tratamiento de COVID-19 de leve a moderado. Y la razón que escogí fue porque todavía tenemos hoy en día, hay ciertos medicamentos que todavía se están usando para tratar el COVID que hemos visto que no funcionan. O sea, léase la ivermectina, que todavía sigue dándose. Yo tengo pacientes todavía que piensan que la ivermectina, pero hay cosas también que se han probado como la fluoxetina, la metformina, que hemos visto que al principio había una parte que se podía utilizar, pero ya viéndolo en un estudio randomizado, ya no es. Entonces, el ACTIV-6 los objetivos eran básicos. ¿Cómo ayudar a alguien a sentirse mejor más rápido? Porque eso es lo que quiere el paciente. El paciente quiere sentirse bien. Cuando le da uno COVID, se siente mal, es una mala gripe, no me puedo levantar, se sienten como que si la muerte les viene encima. ¿Cómo hacerlos mejorar más rápido? Y cómo prevenir hospitalizaciones. También traje este tema porque hemos estado viendo un repunte, especialmente en el área de Norteamérica, de COVID. Estamos viendo que nuestros pacientes inmunosupresos realmente están teniendo un COVID más severo. Los pacientes que no están vacunados o arriba de 65 años también estamos viendo que se están comportando como un COVID moderado. No estamos viendo un aumento en hospitalizaciones, pero sí estamos viendo un aumento en el uso de Paxlovid como tratamiento ambulatorio, como veríamos en los pacientes con influenza. Entonces, este estudio trata de hacer eso, y el estudio está diseñado para participantes directos, y ellos van a reportar cómo están los síntomas y se hacen visitas virtuales. Y habían 5 brazos. Entonces, los medicamentos que se estudiaron acá fue la ivermectina, la fluticasona y la fluoxamina. La ivermectina, como todos saben, hubo una escasez de ivermectina, porque ahora no la encuentro, porque hubo un artículo en una de las virología que salió de Australia donde decían que se podía utilizar la ivermectina, y eso se tradujo a que esto era una cura. Creo que uno de los grandes problemas que tuvimos durante COVID-19 era el no hacer nada. Entonces, al tratar de curar o de tratar a alguien, tratamos de dar más medicamentos de lo que necesitamos. Por ejemplo, la citromicina. La fluticasona es un corticosteroide que se pensó que eso podía disminuir la inflamación en la parte del tracto aéreo. Y la fluoxamina, si se acuerdan del estudio TUYER, era algo que también se veía que se podía utilizar. La fluvoxamina también se ha utilizado para ver tratamientos, por ejemplo, antifúngicos. Se está buscando otros medicamentos que puedan bajar esa inflamación que ocasionan. Entonces, estas son las características. Vemos que tenemos la ivermectina, la fluticasona y la fluvoxamina. La ivermectina fue 400 microgramos por kilo, fluticasona y la fluoxamina a 50 miligramos. La edad promedio, vieron que se enrolaron por alrededor de 600 a 800 pacientes, una edad promedio alrededor de los 45 años. Lo otro que es muy importante, que es que había al menos arriba del 50% de participantes femeninos. Y lo otro que es muy importante es viendo el tipo de etnia o de raza afroamericana o negra, blanca y latino.
Esto viene a ser por la gran inequidad de recursos y de tratamiento que se ha dado a estos pacientes. Y los resultados, que es lo más ilustrativo, es una Kaplan-Meier, y vamos a ver que tienen placebo versus el medicamento. El placebo es color negro, el medicamento es color rojo-rosado, y podemos ver que son iguales. O sea, realmente se vio que el placebo y el uso de estos medicamentos no mejoraban de una manera u otra. Además de eso, vemos que la mortalidad o la hospitalización era la misma usando nada, o sea, el placebo, versus estos 3 medicamentos, especialmente a los días 28, que era parte de los criterios de la OMS. Entonces, en esta plataforma, que fue de gran ensayo, fue diseñada para evaluar estos múltiples medicamentos. Ahora ya también tenemos de esa plataforma la metformina, que vemos que tampoco funcionó, que se buscaban estos beneficios, no se observaron ninguna diferencia. Podemos asegurar ahora que la ivermectina, la fluticasona y la fluxamina no funcionan para disminuir el efecto de COVID en hospitalizaciones ni mejorar al paciente. Eso puede ser que la gente no lo crea, pero esta es la realidad basada en la ciencia. Ayer tuvieron una plática liderada por API sobre el long COVID, sobre cómo está COVID en las Américas. La doctora Zambrano habló sobre el long COVID, y estos son 3 abstractos que busqué, que están publicados en OFITS, viendo qué eran las secuelas. Uno de los grandes problemas que vamos a tener con COVID es este problema del qué tan largo va a ser la fatiga. Vamos a tener problemas neurológicos, vamos a tener problemas de atención. Entonces hay que irlos estudiando para ver si es un problema de inflamación viendo las células T, o cómo podemos seguir midiendo esos índices. Y en el número 80 esto está asociado a una fatiga que veíamos en la parte de los militares de Estados Unidos. Sí sabemos que los pacientes que le da COVID van a tener una fatiga prolongada, pueden tener una taquicardia después de eso. Lo otro es que vamos a ver en este año, esto es lo que se espera ver en el ID Week de 2023, donde vamos a tener pruebas diagnósticas, terapéuticas, y el doctor Igo Ofakundun, que va a recibir un premio especial en el ID Week, va a hablar sobre long COVID. Ahora sobre el resurgimiento de polio. Esto pasó el año pasado. Fue en Nueva York, en un grupo de pacientes que no se vacunaban. La mayoría de adultos en Estados Unidos no tienen la vacuna contra el polio. La cepa que se encontró no era una cepa salvaje, sino era una cepa que venía de vacunas orales. O sea, en Estados Unidos todavía se vacuna IPV, no la oral, pero en otras partes del mundo usamos la oral. Este era un viajero que había venido de Israel a una comunidad no vacunada, y ahí fue donde se demostró la resurgencia de polio. Ahora, hemos visto también en Latinoamérica que lugares donde no habíamos visto polio, estamos encontrando polio de nuevo, y en parte es por la falta de vacunación. El MPPX, o la viruela símica, ha sido otra de las virus emergentes que entraron el año pasado durante la época de verano, y en esta parte se trató de evaluar cómo se detectó, la evaluación usando el PCR, y además cómo podíamos usar el régimen de vaccinia para contrarrestar. Sabemos que el MPPX es una enfermedad de transmisión sexual. La vemos más en nuestros pacientes de la LGBT, en los pacientes que hombres tienen sexos con hombres, donde hemos visto más esto, y la manera de prevenir es la vacunación. Entonces, en el Late Abstract 1579 vimos cómo se podía usar la vaccinia. Uno de los problemas que tuvimos es de que no había suficiente vacuna. Entonces, sí se podía hacer una estrategia inicial de una dosis única, seguida de una segunda dosis retrasada, más allá del intervalo aprobado de 4 semanas. Después de esto, también hay otro estudio donde nosotros usamos 1/5 de la vacuna para ver si daba suficiente inmunidad. Estos estudios se hicieron a través del BTEU, que es una unidad de
investigación clínica de vacunas en los Estados Unidos, que hay más de 6 sitios. En estos grupos, como de 180, vimos esto, y una sola dosis de la vaccinia provoca una respuesta inmunitaria de memoria que dura por lo menos 2 años. Entonces podemos usar esta parte para poder vacunar. El problema ha sido que en Latinoamérica el acceso a la vacuna del MPX ha sido bastante lenta y bastante pobre. Entonces les hablaré un poquito de esa parte ahorita de los gram positivos. Y lo que el doctor Fowler quería que yo les transmitiera era el manejo de bacteremias por Staphylococcus aureus persistente. Este es un problema que nos pasa a todos nosotros, que empezamos el tratamiento, los hemocultivos al día 3, 4, 8, 10 siguen positivos, y el problema es de que no sabemos cómo definir la persistencia del tratamiento apropiado. A veces sabemos que hay predictores, o sea que si no hay un buen control del foco infeccioso, por ejemplo, no hay un absceso drenado, hay que realmente investigar ya sea una endocarditis, abscesos esplénicos o abscesos del vaso, que son generalmente en un 5 a 10% no detectables, o que tenga, por ejemplo, una isquitis, una osteomielitis vertebral. Sabemos que los que tienen estafilococos metilresistente van a tener 3 veces mayor mortalidad. Podemos ver en la gráfica acá que la duración de la bacteremia está asociada con mayor mortalidad en general. Entonces, mañana el doctor Vance Fowler grabó su charla y va a estar aquí en este Salón Pacífico con traducción a las 9 de la mañana. Los invito a esa charla para escuchar cómo él maneja una bacteremia X es resistente a la meticilina persistente. Este es un artículo que está en el Clinical Infectious Disease, que es, si son estudiantes, son residentes, esta es como la Biblia de cómo poder manejar. Nos dice que la persistencia bacterémica es un hemocultivo después de un día de un tratamiento apropiado y que persiste más de 72 horas. Generalmente yo hago hemocultivos cada 48 horas, no lo voy a hacer a las 24 horas, y que no hay una fiebre que no ha sanado alrededor de las 72 horas. Entonces nos dicen, bueno, ¿cómo lo haríamos? Habría que hacer, además del transesofágico, el transtorácico, buscar otras ideas de a dónde están. Entonces, si nosotros vemos, este es un mapa de este artículo, que también fue presentado el año pasado, de cómo manejar usando metilresistente vancomicina o daptomicina, ¿verdad? Ya estamos usando en la vancomicina el área bajo la curva, en vez de usar los picos y los valles de niveles de vancomicina. Entonces, hacemos el hemocultivo el día 0, se esperan 24 a 48 horas, o sea que sale positivo. ¿Qué pasa? Bueno, sale el hemocultivo positivo, no tiene factores clínicos que compliquen la inmunosupresión, tiene un foco donde se fue. Recuérdense que el staph hay que buscarle de todo, hay que buscar artritis, endocarditis, oftalmitis, osteomielitis, abscesos ocultos. Si no hay eso, se trata durante 14 días, y eso es otra cosa que pudieron hablar de los tratamientos acortados en bacteremias por gram positivos, especialmente estafilococo, no tanto enterococo, pero más estafilococo. Digamos, si tiene factores clínicos complicados, pues se trata como una bacteremia complicada. Si no tienen, los hemocultivos siguen persistentes, hay que buscar, y se hacen unos hemocultivos al 3er o 5.º día, y puede ser, si al 5.º día uno puede hablar que hay una falla del antibiótico, y dado que no hay un control, se cambia el antibiótico, se pueden hacer combinaciones para hacer tratamientos complicados. Ahora, si tenemos un estafilococo por sensible, pues podemos usar combinaciones. Definitivamente queremos usar un beta-lactámico como nafcicilina, oxacilina o cefazolina, que tienen una parte, la nafcicilina nos causa mucha nefritis, hepatitis, y la cefazolina puede tener un efecto de inoculum que se ve. La mortalidad en usar en cultivos positivos, el cefazolina, vimos que tenía un 40% comparado con un 15%. Bueno, entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, una manera es una combinación, y una combinación puede ser, por ejemplo, usar cefazolina con ertapenem, o sea, usar 2 beta-lactámicos para ayudar a la persistencia.
después de haber buscado que no tuviera un control. Ya no hay ese uso de la rifampicina o de la gentamicina, eso se ha descartado que realmente no ayuda. El estudio ATTACK que salió hace un par de años se ve donde no se puede usar la rifampicina para realmente tener esterilidad de la bacteremia. Y esa combinación de ertapenem con cefazolina pues se ha visto que ha manejado bastante y puede ayudar. Es una de las que estamos usando ahora, que nos ha ayudado a bajar cuando no hay un foco que se encuentra. Lo otro es algo que todos los ID Weeks pasan, siempre a ver un póster sobre el uso de ceftriaxona contra cefazolina para el estudio de bacteremias por estafilococo sensible, porque la ceftriaxona es fácil darla en casa, se da 2 gramos, no necesito darla cada 8 horas y la conclusión es siempre hay dos grupos y la idea era buscar esta alternativa. Lo que se vio fue que los pacientes que recibían terapia definitiva con ceftriaxona y la bacteremia experimentaron una tasa más alta de fracaso. Y esto es realmente lo que es importante, porque sí vemos pacientes que vienen de la comunidad que vienen con ceftriaxona en vez de cefazolina. Cefazolina, nafcicilina todavía son claves para el tratamiento de bacteremias por estafilococo. Realmente ceftriaxona no tiene mucha actividad, como pueden ver en la gráfica ahí. Después pasamos a unos estudios, estos vienen haciéndose más prácticas de control nosocomial y de PROAC, cómo reducir el tratamiento de antibióticos a la bacteriuria asintomática. El 80% de los pacientes hospitalizados con bacteriuria asintomática tienen administración de antibióticos. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que solo sacan un urocultivo, no le sacan un uroanálisis y tratan el urocultivo. En este estudio de 4 años en 46 hospitales de Michigan, la doctora Valerie Vaughn, que ahora está en la Universidad de Utah, vieron más de 14,000 pacientes hospitalizados y decidieron hacer un stewardship diagnóstico versus antibiótico. El stewardship diagnóstico era si había una bacteriuria asintomática, un uroanálisis que era negativo, no se trataba, mientras el stewardship de antibiótico es que sí trataban la asintomática por una breve duración. Aquí pueden ver que tenían los urocultivos positivos en el hospital de Michigan durante ese tiempo. Empezaron con 15,000 pacientes, terminaron con 3,000 pacientes que recibieron antibióticos en asintomática y no antibióticos en 1,000 pacientes, y los que se trataron por una ITU fueron 10,000 pacientes. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? En el de arriba vemos el stewardship diagnóstico y el de abajo el stewardship de antibiótico. No sé si se ven bien las gráficas, pero la idea era que el stewardship diagnóstico, donde se hacía un uroanálisis previo y no se trataba el urocultivo, era mucho mejor que el stewardship de antibiótico, donde se daba el tratamiento. Y es una parte donde van a ver que en la parte del antibiótico era solo un 40%, mientras el porcentaje de pacientes en el stewardship diagnóstico era de un 80%. Entonces esto redujo el uso de los diagnostic stewardship, redujo una proporción de casos a un 37%. Esta reducción se estuvo acompañada por una gestión, o sea, el número de diagnósticos, una educación continua hacia la población, o sea, hacia los médicos, y también disminuyó una solicitud inadecuada de urocultivos, lo que se tradujo a costo. De aquí vamos a pasar un poquito rápido a lo que es el trasplante. Y para eso, y ahorita que acabamos de salir de la plática de fúngica de trasplantes en los casos, pues uno de los grandes problemas en trasplantes es ¿qué usamos para hacer diagnóstico? La doctora Megan Powers Fletcher nos habló de qué es lo que nos falta hacer la parte diagnóstica. Esto todavía sigue siendo una de las grandes brechas que no hemos podido conquistar, no solo es aquí, también en los Estados Unidos, en Europa, es cómo tener un buen laboratorio para diagnósticos. Hay ciertos, o sea, el galactomana no es todo, ¿verdad? Para buscar unas guías, desarrollar una validación de una parte de molecular y desarrollar ciertas validaciones para eso. Tenemos específicamente para el neumocistis, tenemos para la aspergilosis, tenemos para la cándida, tenemos para cripto, histo, blastopara,
pero no tenemos, por ejemplo, para Lometospora, Scedosporium, inclusive Fusariosis, no tenemos unos buenos pruebas diagnósticas y el 1,3-beta-glucan no es el mejor, ¿verdad? Entonces ella viene y nos describe que ella nos hace la parte de que hay que romper estas barreras. Pero ha sido un poquito diferente, ha sido difícil. Uno es en la aplicación del MALDI-TOF, que realmente se ha valorizado, usar la detección molecular, entrar con un consenso realmente de lo que es un IFI y buscar diagnósticos más accesibles. Además de tener a técnicos, y esta es la parte microbiológica donde estamos realmente no desarrollando. Uno de los grandes problemas en Estados Unidos es que ya no tenemos técnicos de laboratorios de microbiología. Ya no tenemos gente experta que va a poder, y entonces todos hay que mandarlo afuera y toma mucho tiempo en el diagnóstico, lo cual nos hace no detectarlos tempranamente, y todavía el estándar sigue siendo el cultivo, ¿verdad? Entonces, las consideraciones es de que tenemos una población que estamos inmunosupresiendo más, no solo en la parte de trasplante, en trasplante sólido, en trasplante de médula, pero también estamos usando más corticosteroides, estamos usando más medicamentos monoclonales, estamos usando más anti-CD20, partes que nos alteran el sistema inmunológico, y nos va a costar, esa población va creciendo. La profilaxis, como vemos, no es la panacea, eso nos va a crear una resistencia. Estamos ya viendo la resistencia, como lo vimos en las charlas de Candida auris, estamos viendo resistencia en Aspergillus, eso también viene del área de la agricultura. Hay que también, la idea de tener un diagnóstico temprano es para tener una reducción a la mortalidad y poder ayudarnos a tener un mejor bajo costo. Y eso conlleva que los pacientes no se van a quedar en el hospital con mucho más tiempo. Lo otro es de que no tenemos muchos antifúngicos, y este es un tema que van a ver ahora, lo vieron en IDWeek 2022, en el ECMI de este año, y se va a ver otra vez en el IDWeek 2023. Esto es de la Universidad de Michigan, de Greg Asher, es farmacólogo, sobre los nuevos antifúngicos. Podemos ver en la parte de arriba la parte de Cándida, está con la de Candida auris, y la parte de abajo son los no cándidas, o sea, tenemos Aspergillus, los mucorales, el Fusarium, el Scedosporium y el Lometospora. El Lometospora y el Scedosporium realmente son los hongos invasivos que nos están afectando más a nosotros en nuestros trasplantes hepáticos y nuestros trasplantes cardíacos, y la fusariosis lo vamos a ver definitivamente en nuestros pacientes de médula. Los desafíos realmente son es de que tenemos primero una resistencia cruzada, no tenemos medicamentos que nos ayudan, los azoles solo están disponibles por vía oral, tenemos solo solo tenemos anfotericina, hay un polieno que viene ahí que la doctora Carr presentó, que puede que está en fase piloto. La profilaxis funciona, pero produce resistencia, limitaciones farmacokinéticas, toxicidad. Sabemos que el uso prolongado de posaconazol, isovaconazol, puede tener problemas ya sea en el eje de angiotensina-renina, puede tener problemas de fotosensibilidad como el voriconazol, que nos pueden ir afectando, igual en el eje de testosterona. Podemos tener mejores resultados. ¿Y qué vamos a hacer con el Scedosporium o el Lometospora que no tenemos? Para eso, en la sesión que estuvo sobre Cándida, hablaron del Ibrexafungerp. Este es muy bueno y es aprobado por la FDA para Cándida. El problema es de que se da 2 veces al día, es IV, y pues si ya está en ketoconazol, pues aumenta sus problemas. Pero funciona bastante bien, es oral. Para esas candidiasis vaginales resistentes es una maravilla, uno se los da y en menos de 48 horas la paciente se siente mucho mejor. El olorofim fase 3, este es uno de los grandes que nos estaban ayudando, es un modelo de acción nueva, era para aspergilosis resistente a las azoles, Scedosporium, Lometospora, fusariosis, una viabilidad, pero el problema es de que no fue aprobado por la FDA, porque están pidiendo más pruebas si realmente funciona, pero realmente para el Lometospora y el Scedosporium funciona muy bien.
Y el fosmanogepix es otro, y este se estaba para cándida. Este es otro que también tenía una buena bioavailabilidad, era oral y B. El problema con este es de que la compañía ha decidido ya no seguir la producción, entonces realmente ya no tenemos antibiótico y antifúngicos, entonces nos ha acortado la parte de tratamientos. Otro que puede influenciar, y este es un trabajo de mi colega el doctor Babiker. El doctor Babiker se graduó de Pittsburgh y ha hecho su parte sobre el rol de detección de organismos multiresistentes. Y esto queríamos ver especialmente en pacientes de trasplante renal. Estos son los pacientes que pueden tener itus a repetición, que pueden tener ya organismos multiresistentes, y queríamos ver cuál era la prevalencia post-trasplante temprano, especialmente en estos pacientes. Se vio si tenían un organismo positivo, si era susceptible versus controles. La carga de positividad del organismo resistente fue bastante baja. Y esto nos ayudó también para esas veces que piden un urocultivo. Las itus o las bacteriurias asintomáticas solo se tratan en los primeros 30 días post-trasplante renal, pero se seguían pidiendo urocultivos después de eso y hasta se estaban viendo resistencias. Lo otro es la detección de estos organismos susceptibles durante el periodo post-trasplante. Se asociaron con un aumento de un año de mortalidad y pérdida del halo injerto, o sea que sí tienen una parte importante. Y los misceláneos que les voy a hablar, uno es la educación médica continua. Y la educación médica es realmente estamos tratando de hacer más sobre el manejo clínico del raciocinio, o sea, el diagnóstico clínico, enseñar a los alumnos a cómo gestionar esta gestión, cómo interpretar la prueba, no hacer una prueba así a lo loco, tirarlo en un escopetazo y tratar de ver cómo encaja todo. ¿Cómo podemos usar eso? Hacer la asignación de cursos, ayudar a nuestros estudiantes a tener un concepto mejor para tomar decisiones justas y además tomar decisiones compartidas con el equipo que estamos manejando ahora. También se desafían a los alumnos a una reflexión sobre la equidad. La equidad es algo que estamos viendo más y más, especialmente en nuestros pacientes de equidad socioeconómica, sociedad racial. ¿Cuál es el estándar y por qué podemos darle a un paciente un medicamento más caro pero no se lo damos a otro paciente? ¿Cómo podemos garantizar también que el paciente reciba mejor atención de mayor valor? El otro, que yo creo que es una de las maneras que ahora estamos aprendiendo, es usar el podcast. A mí me gusta correr, entonces me pongo mi podcast y entonces oigo. Entonces uno es en inglés, lamentablemente, es el Fibrow Podcast, es el impacto de este podcast en la forma de aprender. La doctora Sarah Don, que ahora forma parte de nuestro equipo de Emory, pero estaba en Harvard bajo la tutela de Wendy Steed, ella nos dio cómo la educación médica digital puede usarse para la medicina general y ayudar al aprendizaje, incluyendo podcasts, tiene notas de consultas y una biblioteca de infográficas que uno puede utilizar para sus charlas. Ella vio que durante el podcast lanzado 2020 se han publicado 57 episodios, se han acumulado más de 200,000 descargas y tiene más de 10,000 seguidores en Twitter o X, como sea ahora. Entonces es otra manera de educar. Y una de las cosas que fue la última plenaria por la doctora Michelle Morse, es cómo la medicina y la salud pública, especialmente después de lo que vivimos con el COVID-19, puede ser en el contexto social estructural. Cómo tener estrategias con conciencia racial. Nosotros en Estados Unidos tenemos un gran problema con el tema racial afroamericano, negro o africano y latino y de las primeras naciones. Uno, de que no participan en suficientes estudios, o sea que no sabemos si estamos tratándolos bien. Eso lo vimos en COVID-19, que había mucho menos gente reclutados para las vacunas. Por ejemplo, la filtración glomerular no es la misma una persona afrodescendiente que una persona que no es, especialmente insuficiencia cardíaca y el uso de racismo. También vimos que eso tenía, ahí está,
las hospitalizaciones por muertes por raza y etnia. Entonces vimos que nuestros pacientes latinos, o sea, había aumento de 1.5 y tenían un mayor aumento de muerte de 1.8 comparado con otros pacientes. O sea, es un gran problema, especialmente con nuestros pacientes que vienen y que migran, uno porque no llegan a ser hospitalizados porque no hay alguien que hable español, que los comprendan. Y el otro problema también lo vemos en los afroamericanos que tenían una letalidad de 1.7. Lo otro es que estos pacientes no pueden tomarse el lujo de no trabajar una semana, y eso es lo otro que vimos. Entonces, este es el tratamiento de inequidad, que es lo que estamos viendo en un sistema racial y las disparidades étnicas en el sistema de salud. Lo otro es la demográfica que hemos visto, que mencionó el doctor, sobre el comité y los miembros. Estamos tratando de ver, por ejemplo, cómo tener mejor equidad masculina-femenina, o sea, de género, viendo de 2013 a 2021. Aquí podemos observar que en el 2013 teníamos un 40% de personas mujeres que hablaban, y vemos cómo subimos, es un 60% de los speakers, de los presentadores. También podemos ver que hemos aumentado el número de latinos, igual de afroamericanos, que nos ha ayudado. Y el otro es cómo está conformado el comité del programa para hacerlo con buena equidad. Vemos que tenemos mucho más mujeres que hombres ahora. Una de los del programa científico de SADI era un lugar de bastante equidad, sí teníamos creo que un poquito más de mujeres que hombres. Y lo otro también hay que recordarse sobre la etnia y la raza, que es muy importante. Los espero para el ID Week, es 2023, es en octubre del 11, o sea, dentro de un mes. Y es muy especial, hemos trabajado con las sociedades latinoamericanas de infectología y la Asociación Panamericana de Infectología, API, por los últimos 6-7 años para tener un simposio que nos represente allá, y hemos tenido muy buena respuesta, y este año vamos a hablar de la salud del inmigrante y su impacto en Latinoamérica. El doctor Lopardo, como presidente de API, va a estar ahí. Tenemos el doctor Alfonso Rodríguez, que va a hablar, el doctor Jaime Torres y la doctora Gabriela Zambrano. Y lo otro es que vamos a tener también para mí el tema de mujeres en infectología, mujeres en medicina es muy importante. Llevamos ya 8 años teniendo estos desayunos donde hablamos de la esencia de cómo ser un camaleón, cómo podemos ser como mujer, y todavía si queremos ser médico o si no queremos ser médico y queremos abrir una empresa o irnos a la industria, cómo podemos ir cambiando. Y en el Bug Hub este año vamos a tener también algo para las mamás, cómo balancear nuestra carrera con niños y todavía tener una buena carrera profesional en esta parte. Entonces nos esperamos en Boston dentro de un mes. Muchas gracias. Mil gracias, Laila. Excelente popurrí. Ahora le vamos a dar el podio al doctor Max Brito. Un honor tenerte aquí, Max. Les recordamos que podemos hacer las preguntas al final y mejor usando la aplicación. Si me puede poner el tiempo, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a los amigos de API por la invitación. Es muy bueno volver a esta muy querida ciudad por mí, estar entre nuevos amigos, viejos amigos, aquí en esta reunión de API y de SADI. El tema que me toca es hablar de lo relevante y lo nuevo que fue presentado en el Congreso de la Sociedad Estadounidense de Infectología, ITSA, en el 2022. En esa reunión hubo un total de más de 100 entre resúmenes y estudios presentados, trabajos presentados. Entre ellos hubo 17 discusiones orales y 86 resúmenes en forma de abstract que fueron presentados en la sesión de pósters. En mi opinión, estos fueron los mejores trabajos presentados. Y quiero recalcar que es una opinión muy personal, como una persona que trabaja en el área del VIH, pero que ustedes pueden disentir de esta elección. El primer trabajo es sobre
el lenacapavir. El lenacapavir es una droga relativamente nueva para el tratamiento del VIH. Es un inhibidor del cápside viral. Y los autores de este estudio presentaron la data de bioseguridad y efectividad a 52 semanas de este medicamento. Aquí vemos cómo trabaja el lenacapavir. Es un inhibidor, como dije, de la cápside viral que actúa en varios estadios del ciclo vital del VIH. En la etapa temprana, interfiriendo con la integración del virus, porque abole la cápside viral, y también en etapas muy tardías o más tardías, cuando se produce el ensamblaje del virus y por también la inhibición de la cápside viral. Es un medicamento atractivo por dos razones. Número uno, porque es un medicamento de una clase nueva de antirretrovirales, entonces no existe resistencia a este medicamento, lo que lo hace atractivo en pacientes que son multidrogo resistentes. Y lo otro es que tiene una administración de tardía, es decir, que puede ser administrado semanalmente y puede ser administrado de manera subcutánea cada 6 meses. Es decir, es algo muy atractivo para el manejo del VIH. ¿Qué hicieron estos investigadores? El primer estudio que hicieron fue Calibrate, que no fue el que fue presentado en ITSA. Es un estudio de fase 2 en pacientes naive, en pacientes que no vírgenes al tratamiento, y demostraron una eficacia del medicamento cuando se une este medicamento a otro medicamento y se hace un cóctel, un régimen de una supresión virológica a 52 semanas de alrededor del 85 al 90%, bastante potente, administrando el medicamento cada 6 meses de manera subcutánea. Entonces hicieron el estudio fase 2, fase 3, el CAPELA, que es el que presentaron parcialmente en ITSA. Este estudio a 52 semanas es en pacientes que tienen un virus multidrogos resistentes, y entonces lo agregaron a un régimen que estaba fallido, en un régimen que no trabajaba muy bien, pero la paciente no tenía más opciones. Entonces se le añadió el lenacapavir y se vio por 52 semanas si trabajaba el medicamento. En este subestudio ellos compararon en un diseño del estudio un poco bizarro, ¿no? El objetivo a corto plazo del estudio era determinar la efectividad del medicamento en los primeros 14 días. Eso fue hecho hace un año, ¿verdad? Y determinaron que cuando se compara el lenacapavir con el placebo, se disminuye la carga viral significativamente a 14 días, que es lo que ven en la primera columna. Un estudio aleatorizado de 36 pacientes, 24 en el régimen de tratamiento y 12 en el régimen de placebo. Entonces luego, como eran muy pocos pacientes, se presentaron más pacientes que no tenían el criterio de inclusión en el momento que se cerró el estudio, pero ellos siguieron incluyéndolo porque necesitaban números, con números más altos, porque como ven es un estudio de algunos 36 pacientes. Y entonces siguieron esos pacientes de manera paralela en un cohorte no aleatorizado. Lo que se presentó en ITSA es la comparación o el estudio, el sumario de todos los pacientes, los 36 que estaban en el cohorte observacional, que no fueron aleatorizados, y los 36 que habían sido aleatorizados, que anteriormente habían presentado los resultados en el CROI del 2023, en este CROI pasado. Es decir, es un análisis de 72 personas que recibieron el medicamento. Las características de los pacientes estaban estandarizados muy igual entre los que fueron aleatorizados y no aleatorizados. Y aquí ven en la columna de la derecha, en la columna de color morado, de que más o menos todas las características son muy similares, ¿no? Y estos son los resultados. Fíjense que luego de 52 semanas, estos pacientes eran pacientes multidrogas resistentes, que tenían un virus muy resistente. El 78% de todos los pacientes tenían una carga viral de menos de 50, lo cual es muy alentador, porque son pacientes que no tienen muchas opciones. Y este medicamento fue administrado solamente 2 veces, porque es un medicamento que se administra de manera subcutánea cada 6 meses.
y esta es la data de 52 semanas. Es decir, que es muy alentador. Alrededor del 15% tuvo falla virológica y no existe la data en el 7% de los pacientes. Y vemos acá cómo la efectividad del lenacapavir se mantiene aun cuando el paciente no tenga ningún otro medicamento en el cóctel medicamentoso que sea efectivo. Lo que ven en estas barras es que los pacientes que tenían 0 drogas efectivas en el cóctel de tratamiento tuvieron suprimieron la carga viral, 75% de ellos suprimieron la carga viral. Muy comparable a pacientes que tenían 2 o 3 medicamentos en el background que fueron significativos o que eran efectivos. Es decir, que parece ser que el lenacapavir funcionó aun cuando fue administrado básicamente como monoterapia 2 veces al año, lo cual es muy alentador en este medicamento. Y los efectos adversos fueron muy pocos. Las barras verdes denotan los pacientes que no tuvieron ningún efecto adverso y las barras de color púrpura, de color morado, son los pacientes que tuvieron algún efecto adverso. Los efectos adversos son muy inusuales y es simplemente inflamación del abdomen porque la inyección se administra de manera subcutánea en el abdomen y hay pacientes que tienen reacciones inflamatorias. Hubo un paciente que tuvo que descontinuar el tratamiento porque desarrolló nódulos de la pared abdominal, pero por lo general es un medicamento que tiene muy pocos efectos adversos. Las conclusiones de los autores es que en pacientes que tienen mucha experiencia al tratamiento, el lenacapavir en combinación con un régimen optimizado, es decir, con las drogas que todavía puedan ser efectivas para el tratamiento del paciente, tiene una efectividad de un 78%. Y también, la data no se la mostré, pero está en las conclusiones, los pacientes que recibieron el lenacapavir tuvieron un incremento significativo del conteo de CD4, lo cual es muy importante. Y solamente un paciente descontinuó el tratamiento por efectos adversos. Esta data sostiene de que se use el lenacapavir en pacientes con experiencia al tratamiento. Ojo, este estudio tiene muy pocos pacientes. La razón por la cual ellos hicieron este análisis, en el que siguieron reclutando pacientes aún cuando había terminado el tiempo de inclusión del estudio, es por tratar de reclutar un número mayor y que las estadísticas fueran más significativas. El problema con estos estudios es que ya hay muy pocos pacientes que tienen virus multidrogas resistentes porque los tratamientos de VIH son tan simples como una pastilla una vez al día que ya esos pacientes son menos y entonces es muy difícil reclutarlo para estudios clínicos. Es probablemente la mejor data que vamos a tener para usar este medicamento, pero es alentadora si tienen algún paciente que tiene virus multidrogo resistente. El lenacapavir, esto solamente como información, no fue presentado en el Congreso, pero el lenacapavir está siendo estudiado como PrEP, como profilaxis preexposición para el VIH. Hay 2 estudios, el Purpose 1 y el Purpose 2. El Purpose 1 y el Purpose 2. Purpose 1 es en mujeres cis y hombres trans para ver la eficacia del lenacapavir para prevenir el VIH inyectado cada 6 meses de manera subcutánea. Eso sería súper interesante porque uno de los grandes problemas que tenemos con el PrEP es que le estamos dando medicina a gente muy joven, sexualmente activa, y entonces el abandono de la terapia es muy alto. Y el Purpose 2 es el mismo diseño de estudios en hombres cis y en mujeres trans. Entonces, en unos años, o en menos de un año, tendremos alguna data sobre cómo está trabajando el lenacapavir para la prevención del VIH. Y si están interesados en eso, mañana voy a hablar un poco más de prevención de VIH a las 10:45 y hablaré de estos estudios. El otro estudio que me llamó la atención es del grupo de Brasil. Si hay algún autor de este estudio acá, pues en las preguntas, por favor, de identificarse. Ellos hicieron un estudio para tratar de ver si la dosis única de
anfotericina liposomal B en pacientes con histoplasmosis y VIH, con infección de histoplasmosis y VIH, era viable, una dosis única. Ustedes saben que la etapa de inducción es de alrededor de 2 semanas, hay que dar la anfotericina por 2 semanas. Ellos trataron de ver, como ha sido hecho en criptococosis, si podían dar una sola dosis y entonces pasar el paciente inmediatamente a itraconazol. Esas estrategias ya han sido probadas en leishmaniasis y criptococosis, pero nunca había sido hecho para histoplasmosis. Entonces hicieron un estudio muy simple, 3 grupos. Es un estudio aleatorizado, pero un estudio open label, no era un estudio ciego. Hicieron tres estrategias, una de una dosis única de 10 miligramos por kilo de anfotericina liposomal, otro brazo de 10 miligramos por kilo en el día primero, luego una segunda dosis de 5 miligramos por kilo en el día número 3, y luego el estándar, que es dar la anfotericina liposomal por 2 semanas y luego cambiar al paciente a itraconazol. Y el objetivo de ellos era ver si la respuesta sintomática del paciente al día 14 era similar en los grupos, con un objetivo secundario de evaluar la mortalidad al día 14 y la disfunción o la función renal al día 14. El estudio fue realizado en 6 centros en Brasil. Ellos estimaron necesitaban una muestra alrededor de 99 pacientes, hicieron tamizaje 247 y eligieron 118. Y entonces lo hicieron en 6 centros en Brasil. Y aquí ven la distribución de los 3 brazos, bastante homogénea, con una edad promedio de alrededor de 38 años. Les quiero llamar la atención al centro de la diapositiva para que vean que el conteo de CD4 medio en los grupos era bastante bajo, de 27 y de 22. Es decir, que eran pacientes con SIDA muy avanzado. Y 53% de todos los pacientes, la histoplasmosis fue la infección debutante, y eso llevó al diagnóstico de VIH. Fue la infección asociada al SIDA que llevó al paciente a ser testeado, ¿no? Y estos son los resultados. Este es el Kaplan-Meier. La mortalidad, como es esperado en esta enfermedad, fue dramática en los primeros pacientes, pero luego, no importando cuál fuera el brazo, y ahí ven los diferentes colores de los 3 brazos, la curva de sobrevivencia fue muy similar en los 3 grupos. Y la toxicidad renal fue muy similar. De hecho, los pacientes en el brazo número 1, que fue de la dosis de inducción única, tuvieron menos problemas renales al día 14, lo cual es de esperar, porque aunque fue una dosis mucho más alta, pues el efecto de la anfotericina puede ser cumulativo, ¿no? Y a 14 días, cuando se usa por 14 días, puede causar más problemas renales. Entonces, ellos concluyen de que la dosis única de anfotericina liposomal puede ser una estrategia viable como inducción en pacientes con histoplasmosis que tienen VIH y SIDA. No vieron ninguna ventaja en administrar una segunda dosis al día 3 y la toxicidad fue muy similar, y ellos están planeando un estudio de fase 3. Yo creo que es un estudio bueno de prueba de concepto. No salgan de aquí a dar dosis de inducción de dosis única en pacientes con histoplasmosis. Es prueba de concepto para hacer un estudio de fase 3, que es exactamente lo que ellos están haciendo. Pero interesante porque hay países que no tienen, en los cuales esta medicina no es asequible, y la toxicidad de esa medicina es bien conocida por todos ustedes. Entonces es alentador. El próximo estudio tiene que ver con disparidad racial, y aunque es un estudio hecho en Estados Unidos, en donde la cuestión racial tiene un matiz muy especial que no existe en muchos países, tiene implicancias también para nuestra región, porque las desventajas socioeconómicas ocurren en todos los lugares, y nuestra Latinoamérica no es una excepción. Entonces creo que es importante, esto puede ser extrapolado a Latinoamérica, y es un estudio muy elegante, me gustó, y les voy a decir por qué. Ellos lo que hicieron fue que tomaron la cascada de atención de VIH en los Estados Unidos, publicada por el CDC, y entonces
hicieron un modelaje para ver qué pasaba con las disparidades raciales entre hombres blancos que tienen sexo con otros hombres y hombres negros que tienen sexo con otros hombres. ¿Qué pasaba si llevaban la cascada al 95%, siguiendo los lineamientos de tratar de eliminar el VIH en el 2030, lo cual es una utopía? Usaron esta simulación para ver si hay alguna diferencia en la expectativa de vida entre las dos razas y simularon la estrategia alrededor de la cascada. Les voy a mostrar, usaron este modelo, el CPAC Model, que es un modelo que estima la sobrevivencia de VIH en las personas por encima de 15 años a través del tiempo. Hicieron la microsimulación de Monte Carlo y entonces estudiaron la población blanca y negra. Esta es la cascada actual del VIH. La barra azul son los afroamericanos y las barras grises son las personas blancas. Y vemos las diferencias raciales, ¿no? De los pacientes diagnosticados con VIH, me voy a enfocar en el medio, en los pacientes vinculados al cuidado, el 62% de los pacientes, o solo el 62% de los pacientes afroamericanos está vinculado al cuidado, versus el 72% de los blancos. Y fíjense en las últimas barras, en donde el 66% de las personas blancas las personas blancas que tienen sexo con otros hombres tienen la carga viral suprimida, menos de 50, versus la mitad de los pacientes afroamericanos tienen la carga viral suprimida. Es decir, que podemos hacer mejor. ¿Y qué modelaron ellos? ¿Qué pasaría si llevamos esos números? Lo que ven ahí es el status quo, ¿verdad? Si lleváramos esos números y diagnosticáramos el 100% de los pacientes, vinculáramos al cuidado el 95% de los pacientes y suprimiéramos la carga viral en el 95% de los pacientes. Si llevamos todo eso al 95%, ¿qué pasa? Pusieron eso en un modelo y vieron qué pasaba. Fíjense los resultados, qué interesantes. Es una gráfica un tanto dificultosa, pero yo lo voy a guiar. Si ven al lado derecho, al extremo derecho, es la edad, la expectativa de vida al nacer de los pacientes con VIH. En este momento, los pacientes afroamericanos que tienen sexo con otros hombres y tienen VIH tienen una expectativa de vida de 52 años. Baja, ¿no? Cuando se compara a los blancos, la expectativa de vida es de 58 años. Los afroamericanos tienen 6 años menos de expectativa de vida cuando tienen VIH y SIDA. Fíjense qué pasa si llevamos todos los parámetros que dijimos anteriormente, si lo llevamos, por ejemplo, la vinculación al cuidado, 95%, aumentamos la expectativa de vida en 1.4 años en los afroamericanos y en 1 año en los pacientes o las personas que tienen VIH y son blancas. No voy a ir uno por uno porque ustedes pueden ver la gráfica, sin embargo quiero que se enfoquen en la estrategia combinada, que es la última barra de ambas gráficas. Y ven que la expectativa de vida, si hacemos una estrategia combinada, aumentamos el testeo, vinculamos más del 95% de las personas, si suprimimos más del 95% de todas las personas, los afroamericanos ganan 3 años de vida versus 1.6 de las personas blancas. Es decir, que sabemos que la estrategia de 95-95 pues funciona y que puede aumentar las expectativas de vida, y ese cambio o esa ventaja es mayor en las personas que son de raza negra. La magnitud del impacto es mayor, como dije, en la persona de raza negra, y lo que aumenta más la expectativa de vida es aumentar la vinculación al cuidado. Aumentar la estrategia combinada es lo mejor, pero si tenemos que hacer una, es vincular las personas y mantenerlas vinculadas al cuidado. Yo creo que eso lo sabemos en concepto, ¿verdad? Porque sabemos las diferencias raciales y los problemas de disparidad raciales los conocemos, pero es bueno ponerlo en números, ¿no? Este es un estudio a largo plazo del estudio SMART. Vamos a recordarles lo que fue el estudio SMART, que fue el estudio de inicio de terapia antirretroviral temprana en los pacientes recién diagnosticados con VIH. Este fue el diseño del estudio.
el diseño del estudio es algo que sabemos hoy que es una mala idea, pero era una buena idea en aquel tiempo. Era tratar de ver si una estrategia basada o guiada por los CD4 podía tratar de dilatar la terapia de VIH en algunos pacientes. Es decir, podríamos esperar que el conteo de CD4 disminuyera por debajo de 350, entonces comenzar el tratamiento de VIH versus empezarlo inmediatamente. Entonces se aleatorizaron los grupos, se dividió el grupo en dos. A un grupo, todos estos eran pacientes con un conteo de CD4 de más de 500, a la mitad del grupo se le dio una terapia inmediata luego del diagnóstico, y a la otra mitad se hizo seguimiento cada 6 meses y se esperó que el conteo de CD4 bajara por debajo de 350, lo cual a la sazón era un número alto. En aquel entonces era un número alto en el conteo de CD4. Y entonces, cuando declinaba por debajo de 350, se empezaba el tratamiento. El objetivo de esto era tratar de evitar o disminuir la toxicidad o el tiempo que el paciente es expuesto a toxicidad, dilatar la terapia antirretroviral, y con un conteo de CD4 de 350 pues no va a ocurrir ninguna enfermedad oportunista, y entonces podíamos, el paciente se ahorraba esos años de tratamiento. Entonces el objetivo primario era una variable compuesta de SIDA severo, complicaciones médicas severas no asociadas al SIDA y muerte o mortalidad no asociada al VIH. Era una variable compuesta de todo esto. Entonces, los de ustedes que son aficionados al VIH saben que el estudio fracasó, o no fracasó, sino probó lo que ya hoy sabemos, y tuvo que ser terminado. Estaba diseñado para 5 años, tuvo que ser terminado a los 2 años y medio, 3 años, porque los pacientes en el cual se dilataba la terapia comenzaron a enfermar y a morir en una mayor proporción que los pacientes que iniciaban la terapia inmediatamente. Entonces, por eso sabemos hoy que el estándar de cuidado es que todo paciente se inicie en tratamiento inmediatamente, no importa el conteo del CD4. En aquel entonces pensábamos que el conteo del CD4 podía ser una variable que nos ayudara al inicio del tratamiento. Y sabemos que los que comienzan el tratamiento con VIH tienen una reducción del riesgo de esa variable compuesta, de esas complicaciones, de un 57%. Es decir, que no es trivial. Cuando tengan un paciente con VIH, por favor, inicien el tratamiento rápidamente. Y mañana vamos a hablar de lo que hacemos en la Universidad de Illinois para tratarlo en 24 horas, si están interesados. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Este es un análisis. El estudio fue terminado en el 2015, pero después del 2016 ellos le ofrecieron el tratamiento a los dos grupos, porque era obvio que era mejor dar el tratamiento temprano, pero los siguieron aleatorizados, aún con tratamiento, para ver si el beneficio de la terapia temprana o el deterioro de la terapia tardía prevalecía a través del tiempo. Este estudio presentado en ITSA, en IDWeek, es un análisis hasta diciembre del 2021, desde el 2016, para ver si luego de iniciar la terapia en el grupo que inició la terapia tardía, se ecualizaban los grupos, es decir, si el riesgo se volvía similar, porque estaban los dos en tratamiento. Muy interesante, porque fíjense lo que encontraron. Lo que tienen a su izquierda, la línea roja, es los pacientes que tuvieron terapia inmediata, y la línea azul son los pacientes que estaban en el brazo de la terapia dilatada, lo vamos a llamar terapia dilatada. La gráfica comienza en el 2016, cuando los pacientes se le ofertó tratamiento a los dos grupos. Si ven la gráfica de la izquierda, que es la supresión de la carga viral, luego de ofrecerle el tratamiento a los dos brazos, el 100% de los pacientes tiene una carga viral suprimida. Es decir, que sabemos que la supresión viral ocurre, no importa si usted comienza tarde o comienza temprano. Pero fíjense lo que pasa con el conteo de CD4, que es la gráfica de la derecha. En el conteo de CD4 hay una diferencia entre los dos grupos, y los pacientes que tuvieron una terapia inmediata mantienen a través del tiempo, aun cuando los otros fueron tratados, un conteo de CD4 mayor. Es decir, la función inmune
no se recupera a un 100%. Y eso es muy importante. Por eso las dos líneas son pacientes tratados con VIH con carga viral suprimida. Y fíjense lo que pasa con la variable compuesta, es decir, con el riesgo de morir, con el riesgo de tener SIDA, con el riesgo de tener complicaciones médicas no asociadas al SIDA. Fíjense, antes del 16 de enero, del enero del 2016, cuando todavía estaban los dos brazos de la intervención, vemos cómo los pacientes o las personas que estaban en el grupo que no recibió tratamiento tenían más complicaciones. La gráfica azul está más alta. Fíjense, cuando los iniciaron a todos en tratamiento, luego de enero del 2016, la gráfica azul mejora, casi se junta con la roja, pero nunca es igual. Sigue todavía separada, aún del 2016, ¿hace cuánto? 7 años. Aún 7 años después, todavía las gráficas no se juntan, aun cuando los pacientes tienen la carga viral suprimida, ambos grupos. Es decir, que dilatar el tratamiento en un paciente con VIH tiene efectos deleterios para la salud que persisten aun cuando la carga viral es suprimida. La moraleja de esta data es que todo paciente diagnosticado con VIH debe ser iniciado en terapia inmediatamente, cuando es posible, durante las primeras 24 horas. Entonces, las conclusiones son las que le acabo de decir, ¿no? Que los pacientes con las dilaciones de tratamiento resultan en problemas deleterios para la salud, y estos probablemente lo que pasa es que la función inmune no se recupera aún con el tratamiento, y ese deterioro de la función inmunológica pues persiste a través del tiempo y hace que los pacientes, ojo, cuando hablamos de complicaciones, por razón de tiempo no les voy a decir cuáles son las complicaciones, pero estamos hablando de falla renal, de eventos cardíacos, y todo eso tiene una proporción mayor en pacientes en donde se dilata el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son mis conclusiones personales de estos estudios presentados en ITSA? Y esto es muy personal, mi interpretación de la data. Yo creo que aún con el poco número de pacientes, es el mejor estudio que vamos a tener de lenacapavir. Entonces, lenacapavir es una opción terapéutica en pacientes con VIH multidrogas resistente, ya está en el mercado, fue aprobado en los Estados Unidos en diciembre del 2022. La inducción con dosis única de anfotericina B liposomal en pacientes viviendo con VIH e histoplasmosis requiere mayor estudio. El estudio que les presenté es una buena prueba de concepto, es muy bueno para iniciar, pero necesitamos un estudio de fase 3, no vuelvan a sus prácticas a dar inducción con dosis única. El fortalecimiento de la cascada de atención con estrategias combinadas aumenta la expectativa de vida. Y aunque lo sabemos en concepto, lo vemos modelado estadísticamente, lo cual es muy importante, con los efectos siendo mayores en los pacientes de raza negra. Le postulo, o les digo, de que probablemente el resultado sería muy similar si fuera hecho en poblaciones en desventaja en Latinoamérica, en las personas originales, en personas que son también de raza negra en el cono sur, ¿no? Es decir, que tiene implicancias para todo el continente, creo yo. Y la terapia antirretroviral debe ser iniciada inmediatamente después del diagnóstico, pues diferirla tiene efectos indeseados a largo plazo. Eso no está en disputa, pero ellos lo han probado con muchos años de estadísticas. Es muy importante. Como hizo la doctora Walk, yo quiero invitarlos al ID Week en el 2023. Hay 4 miembros del board, de la junta directiva del ID Week, que son latinoamericanos, incluyendo a un servidor, Carlos del Río, Lili Abo, César Arias, y tenemos a Laila, que es también una persona muy involucrada con el ID Week. Este es el momento de unir el sur y el norte. Los quiero invitar al podcast en español de la Sociedad Estadounidense de Microbiología, los cuales me honraron o me sentenciaron con ser el anfitrión. Tenemos episodios en español, muchos de las personas aquí presentes en este congreso han participado, han sido mis invitados.
Solamente tienen que buscar Podcast Microbios en donde quiera, que en Apple o en cualquiera, y por favor se suscriben para que lo puedan ver, lo puedan escuchar en español. Tenemos también YouTube y tenemos un curso de infectología en Miami, la ciudad de todos, también ideado por Lili, Carlos y César, que será durante el 9 y 10 de febrero del 2024, y muchos de los colegas de API estarán ahí también presentes. Los esperamos por allá. Vamos a hacer un state of the art en infectología que esperamos que sea anual, con la concurrencia de todas las personas que hablan español en Estados Unidos y aquí en el Cono Sur. En Chicago a su orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Max. Ahora le devuelvo la coordinación de la mesa a Adrián para las preguntas. Mientras van mandando sus preguntas, yo anoté 1.000.000, así que con alguna voy a empezar. Le quería preguntar a la doctora, cuando nosotros, cuando empezó la pandemia, que la verdad que en nuestra especialidad transpiramos tinta china, teníamos el problema de todos los trabajos no randomizados, trabajos improvisados, y con eso se usaron una gama de drogas impresionantes y tuvieron el mismo problema, digamos, un poco de brujería versus ensayos clínicos controlados. Sí, así pasó. Creo yo que la pandemia, cuando empieza en enero o marzo del 2020, no estábamos realmente preparados para hacer. Pero al mismo tiempo, la manera de cómo hizo la OMS el recovery, lo que pasó en Europa, lo que hicimos nosotros en Estados Unidos, a través del NIH, realmente fue en menos de 6 meses pudimos buscar una vacuna. Las ARN mensajero funciona. Hemos visto que los ACT 1, 2 y 3 usando Remdesivir, igual que lo que se vio en el recovery, realmente se dio bastante. Y lo otro que también vimos es de que había científicos que no siguieron reglamentos y pues ahora ya se ha descubierto, por ejemplo, y ese es el Didi Raúl en la Marsella, que la doxiciclina y la hidroxicloroquina en muchos de sus estudios no estaban de acuerdo. Creo que vamos a aprender de esto, o hemos aprendido de esto, de cómo poder tener mejores estudios en enfermedades emergentes. Creo que la otra parte de cómo se movilizó para el MPX fue bastante rápido, se vacunó muy rápido a la gente y hubo una buena aceptación en la comunidad LGBT. La otra, digamos, aclarado el tema de la polio en la ciudad de Nueva York, que era un virus vaccinal pero importado. En esa situación, que puede pasar en cualquier lado, en la Argentina también se vacuna con vacuna Salk. ¿Cuáles serían las medidas a tomar o qué medidas tomaron? Bueno, las medidas que tomaron fue una vacunación con la intramuscular. La doctora Belinda Ostrowski, que es una epidemióloga de Nueva York, fue la que lidió con eso. Se publicó sus estudios en JAMA de lo que se fue. Creo yo que hay que tener un poquito de, lo podemos ver con la polio, pero también podemos verlo con el sarampión, es realmente ver quiénes han estado vacunados, cómo hacer el cordón de vacunación para que eso no vaya a afectar el resto de la población. ¿Alguna pregunta? Hay 2 micrófonos en el medio, o si tienen muy buena voz lo pueden hacer sin micrófono o pueden hacerlo por la página del Congreso. Acá, mientras llegan al micrófono, ahí tengo una pregunta que anoté del público. Si en el estudio del lenacapavir hubo alguna diferencia entre las drogas adyuvantes, lo que se utilizó junto con el lenacapavir, si habría una mejor pareja, digamos. En realidad, la mayoría de los pacientes, en la mayoría de los pacientes, este régimen de background no era efectivo, estaba fallando. Todos los pacientes tenían carga viral de mayor 400, por eso fueron incluidos en este estudio. Es decir, que no hubo ninguna efectividad de las drogas. Se construyó el régimen óptimo, basado en el genotipaje,
Pero como le enseñé en la gráfica, la respuesta fue igual en los que tenían 2 drogas activas con los que tenían 0 drogas activas. Y los que tenían 2 drogas activas eran 1, 2 o 3 pacientes, porque la mayoría no tenían ninguna droga activa. Básicamente estos pacientes estaban tomando lenacapavir solamente, monoterapia con lenacapavir. Leila, ¿por qué crees tú que... Ay, perdón, hay 2 personas, es que no se ve bien por la luz, discúlpenme. Hay una persona del lado izquierdo mío, la señorita. La señorita. La dama. Muy buenas tardes, gracias por este excelente panel. Mi nombre es Alicia, soy infectóloga pediatra de Guatemala. Quería hacer una pregunta con respecto al tratamiento con dosis única alta en histoplasmosis. Veo que están haciendo trabajo en VIH, pero no sé si tienen conocimiento de si estos estudios de dosis única, tanto para criptococo como histoplasmosis, se va a extender a pacientes inmunocomprometidos y si hay alguien que esté trabajando en pediatría para este tipo de tratamientos. Mira, en realidad no sé. El grupo brasilero dice, como dice su gráfica, y le agradezco a todos los que hicieron los estudios, se me olvidó agradecerle al principio que facilitaran sus diapositivas para yo hacer esta presentación. Pero ellos dicen que van a hacer un estudio de fase 3, pero en pacientes con VIH. No tengo conocimiento de ningún otro estudio en ninguna otra población. Y les digo que lo tomen con cautela y que por favor no, estos son presentaciones en congresos científicos, pero no sé si está siendo estudiado en otra población. Leila, ¿hubo alguna explicación de por qué ceftriaxona fue inferior? Bueno, la ceftriaxona en general no tiene mucha cobertura para gram positivos, eso ya la biohabilidad y la farmacokinética se ha visto. Todavía tiene un poco de actividad contra el estreptococo, tiene actividad contra el estreptococo, pero no tanto contra el estafilococo. El grupo de Bonomo y Usha Stiefel en Case Western han visto esta comparación de cefazolina versus ceftriaxona por los últimos 10 años y se sigue, creo que masajeando para verlo, pero ahorita si agarramos todos los estudios vamos a tener una tendencia de que la ceftriaxona realmente para staph metilsensible no nos va a dar mayor tratamiento a pesar de verlo. Y tiene que ver mucho cómo está la molécula formada. Max, en cuanto al estudio de comparando población blanca y negra de Estados Unidos, dijimos que sería equiparable en Sudamérica, o por lo menos en la Argentina, a población con más recursos o menos recursos. O sea que la llave es el acceso a la salud. No es otro, digamos, para nuestra interpretación es directamente eso, es acceso a la salud. Es acceso a la salud. Hay un problema muy importante en Estados Unidos que es también desconfianza del sistema de salud. Las personas de raza negra en Estados Unidos, muchas personas desconfían del sistema de salud porque fueron usados como conejillos de India por mucho tiempo. Ahí está el estudio Tuskegee de la sífilis, estudios realizados, pero también hay pares estudios realizados en Guatemala, ¿no? En pacientes que fueron... Es decir, los afroamericanos tienen una desconfianza muy grande del sistema de salud. Esto se vio magnificado en la epidemia por COVID en el asunto de las vacunas. Esto se ha vuelto un horror. El asunto de las vacunas y el desdén que tienen muchas personas por las vacunas. Y esto ha pasado, está muy arraigado en muchas poblaciones desventajadas económicamente. Yo lo que te voy a pedir es que me des los gráficos del START para mostrárselos a los pacientes que no quieren empezar tratamiento y a los financiadores que no me quieren dar la droga rápido. Los pacientes deben ser iniciados de tratamiento. Tenemos un programa en la Universidad de Illinois del cual voy a hablar mañana en que lo iniciamos en 24 horas, 24 a 72 horas, sin hacer laboratorios. Es decir, bueno, le tomamos la muestra, pero no esperamos el laboratorio. Y ya ese es el estándar de cuidado. Mil gracias a los disertantes por un extraordinario resumen del Congreso y mil gracias a todos ustedes por haber asistido. Buenas tardes. Buenas tardes.